Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Continuamos con nuestros diálogos regionales. Esta semana estamos profundizando nuestro entendimiento acerca de las cosas básicas que todos nosotros como trabajadores juveniles debemos saber sobre nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Acabamos de regresar de nuestra interacción en grupos pequeños y ahora vamos a escuchar a los voceros de cada grupo con la retroalimentación de lo que cada uno conversó en estos grupos pequeños. Entonces, ¿quién dijo yo? ¿Quién es el primero? Primer grupo, sin importar el orden. Si quieren, podemos comenzar nosotros. Dale, Mateo, dale. Bueno, la idea, perdón, era contestar las preguntas o lo que compartimos, ¿no? Sí, Cosa recuerden que... ser muy Sí. asertivos. El vocero estaba tomando atenta nota, ¿no? Vamos pues. Ok. Lo que nos llamó la atención, más que nada, fue o sea, lo que se había dicho, que claro, Jesús fue 100% hombre y también pasó por el proceso de la adolescencia, todos los cambios hormonales, sexuales, etcétera, etcétera. Eso fue lo que nos llamó la atención a todos. Y creemos tipo que, por ejemplo, tenemos como, y después para la segunda pregunta, como que lo que tenemos como desafío es, primero que nada, como que poder trabajar estos temas sexuales sin que sea tabú, tipo usando expresiones normales y tratándolo con naturalidad. También compartimos otra cosa fuera de la sexualidad, que uno de los retos, otro de los retos que también tiene JPC es poder, ¿cómo es? Trabajar con adolescentes teniendo en cuenta que muchas veces quieren hacer lo opuesto a lo que se les mandan y cosas así, entonces hacer una dinámica que sea, en vez de mandar, hacerlos partícipes para que se copen y que no sea como una prohibición, no sea como no puedes hacer tal cosa o te mando a hacer tal otra, sino que puedan ser eh, partícipes. Y no sé si ahora digo las preguntas o las digo después. Las preguntas, recuerden, es para el espacio al final. Gracias, Ok. Mateito. Excelente la retroalimentación. Segundo grupo. Carlitos. Hola a todos, saludos, Dios les bendiga. Bien, nosotros compartimos algunas ideas aquí en nuestro grupo. Entre las más relevantes, en este caso, estuvimos hablando de que la adolescencia es una etapa de vida o una etapa de una segunda oportunidad. Fue algo que se compartió de ahí. También que día a día nos vamos construyendo y sabemos que el adolescente está en ese momento de vida de que va tomando, adaptándose, viendo cosas de acuerdo al entorno social, de acuerdo al entorno en el cual él se desarrolla. Entonces, de manera, para concluir esto, es de que el adolescente va a presentar cambios día a día. Es decir, hoy vemos un comportamiento y tal vez el día de mañana vemos otro. En los retos que consideramos nosotros como adultos, decíamos que es reto para nosotros tener la capacidad de entenderlos, de comprenderlos, de saber que todos los adolescentes no son lo mismo, ¿ya? Que tienen gustos diferentes, que tienen formas de ver las cosas diferentes, de manejar un lenguaje diferente. También hablábamos de salir un poco de nuestra mente adulta y de concebir todo a nuestra manera y saber que los adolescentes piensan diferente y por ende necesitan empatía de parte nuestra. Y también concluimos en que debemos ser amigos de los adolescentes. Entonces, esos son los retos que nos representan a nosotros como grupo. Muchas gracias. Excelente. Tercer grupo, gracias, Carlos. Tercer grupo. Ah, por aquí, Mayrita. Ah, estuvimos hablando de la pregunta número 1, hablamos acerca de qué nos gustó más. Bueno, cada generación tiene sus propias necesidades y sus propios desafíos. Que los adolescentes deben ser tratados en su contexto. También hablamos acerca de que los adolescentes deben ser orientados en su sexualidad a tiempo, en sus edades. También hablamos acerca de que como Juntos para Cristo
trabajar en un área o en algo que no conocemos es malgastar tiempo y recursos. También que estamos a años luz del conocimiento de los adolescentes, la necesidad de actualizarnos y que deberíamos invertir tiempo y recursos en convertirnos en especialistas de los jóvenes. Eso fue lo que me llamó la atención. La segunda pregunta, que dice que representa un desafío, hablamos acerca de cómo podemos abordar lo emocional de los jóvenes de hoy, que son más emocionales que racional, y cómo podemos abordarlos a ellos y trabajar sus valores. Eso fue un desafío. Otro desafío que vimos acá con ellos, discúlpenme que todo se me... ok. ¿Cómo poder ser, entre tantas voces que los jóvenes de hoy escuchan, cómo poder ser una voz que ellos atiendan, que ellos le presten atención? Y lo otro es realmente comprenderles a pesar de todas sus diferencias sociales y culturales. Eso fue los desafíos. Y Gracias, Luis. Faltaba una pregunta. Sí, para la tercera pregunta vamos a hacerlo un poquito más adelante, porque Gracias. quiero que solamente una persona por país participe, ¿tá? Para aprovechar al máximo el tiempo. Gracias, Luis. Y equipo número 3, el equipo número 4. Ya, perfecto, yo puedo hablar. ¿Qué tal? Hola, Dani. Ya, perfecto. Bueno, nosotros empezamos hablando acerca de lo que era el marketing. Coincidimos en que toda esta división de generaciones ha empezado con esto del marketing y que, bueno, ha servido para que podamos ver las características y diferencias entre cada una de estas épocas sobre el marketing y que hagan un análisis psicológico también entre lo que les gusta y lo que no les gusta. Pero de acuerdo a eso podemos rescatar que, bueno, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de las personas, de los jóvenes, de los adolescentes, y no olvidarnos que también hemos sido jóvenes y hemos actuado y hemos pensado de una manera diferente a cómo pensamos ahora, ¿no? Otra es que hemos visto que, que a veces sobreutilizamos algunas cosas para poder llegar a los jóvenes, como la música, y que tenemos que empezar a utilizar también otras estrategias, porque no solo la música o no solo, no sé, los juegos pueden atraer a los jóvenes, ¿no? La idea es llegar a darles el evangelio de alguna manera. Y hemos visto algunos ejemplos de cómo sí se podría, por medio de la tecnología, por medio de imágenes, por medio de ciertos prototipos, podemos llegar a los jóvenes para llegarles al evangelio, ¿no? Luego hemos visto que si bien cada época tenía tecnología diferente, actuaba de una forma diferente, se vestía de una forma diferente, pero al final todos podemos llegar a asimilar y llegar a ponernos, no vamos a ser esa persona, no vamos a ser ese adolescente, pero podemos llegar a entender y a comprender cómo es su pensamiento, ¿no? Creo que esos son los puntos que más podría resaltar de esto. Gracias, Dani. Muy amable, como dirían acá en Colombia. Quinto grupo. Quinto y último. Bueno, nosotros vimos en la pregunta 1 que nosotros debemos invertir mucho más tiempo en ellos. Tenemos que aprender a profundizar mucho más en la vida del adolescente, aprender su lenguaje, todo lo que ellos realizan. Tenemos que aprender a ponernos en su lugar, en resumen. Todos los, quizás de adolescentes nos sentíamos incomprendidos, así que debemos también tratar de entender que todo lo que les sucede a los adolescentes es algo natural. Incluso Jesús vivió todos esos cambios. Quizás nosotros cuando éramos adolescentes no conocíamos o desconocíamos todos esos cambios que nos ocurrían y sería muy interesante que nosotros podamos capacitar también a los adolescentes sobre lo que están pasando, lo que están viviendo. Y por último, no debemos estigmatizar todo lo que les sucede a los jóvenes como algo malo, ¿no? En la pregunta 2, yo creo que lo más fundamental es capacitarnos, ser expertos en este campo, ¿no? Porque
Debemos capacitarnos con profesionales, con especialistas generacionales, con psicólogos y realmente ser expertos en esto. Como veíamos también que las empresas investigan todo este comportamiento de los jóvenes para propósitos de marketing y otros, ¿no? Pero nosotros que llevamos el Evangelio de Jesucristo deberíamos ser los primeros y adelantarnos en investigar cuáles son las necesidades del joven, los cambios y todo aquello que ellos necesitan. Y por último, debemos ganarnos el derecho a ser escuchados y adaptarnos siempre al impacto que trasciende de las generaciones, pero más que todo para que trascienda el mensaje del Evangelio, ¿no? A pesar de que cambie todo, cambien las generaciones. Eso es todo. Excelente, queridos. La familia Cuellar Cuevas. Perfecto, excelente la retroalimentación. Ahora quisiera que muy rápidamente hicimos una pregunta. ¿Sus países ya están tomando en cuenta toda esta información para trabajar con los jóvenes y los adolescentes? ¿Cuántos países me podrían decir sí? Cabo Verde está haciendo así, ¿no? Sí. Cabo Verde. Sí. Maravilla. ¿Quién más? Venezuela me está haciendo que también. Santo Tomé y Príncipe. Sí. Sí. Bolivia. También estamos teniendo en cuenta la información. Y Uruguay precioso, queridos, allá el Nato y la Meldita hermosa, también, y el Matthew. Y Ecuador, Paraguay, que están comenzando. A ver, no los veo por ahí. Sí, allá sonríe Jorge Moncada. Quisiera, por cuestiones de tiempo, quisiera escuchar, vamos a ver de quién escuchamos rápidamente, cómo lo están haciendo. A ver, Bolivia, que es la mayoría. ¿Cómo ustedes han integrado estos conceptos y estos conocimientos en su trabajo con jóvenes y adolescentes? Tenemos 2 minutos. Dale. Ya. Bueno, específicamente para el programa que tenemos de los teens, lo que hacemos es tener preguntas para ver qué es lo que a ellos les gusta, cuál es la mejor forma en la que ellos se comunican. Y eso les preguntamos desde la primera reunión a la cual ellos asisten, ¿no? Lo segundo es que hemos ido renovando las herramientas para difundir las reuniones, ya sea a través del TikTok, ya sea a través del Facebook, del Instagram, y estamos tratando de encontrar más herramientas para llegar a ellos. Y no tenemos la misma forma de conversación con cada uno de ellos. Nos dividimos el grupo de los chicos que asisten y lo que tratamos es ir fortaleciendo una amistad con ellos para que de esa manera ellos puedan abrirse a realmente compartir sus inquietudes y y lo que ellos están sintiendo, dudas de la palabra, o si realmente se sienten confortados o se sienten cómodos con lo que ellos están recibiendo, o si están realmente recepcionando lo que se les quiere transmitir. Excelente. Podemos resaltar de esto que nos está compartiendo Nitia, que ellos ya le están dando protagonismo a los jóvenes y a los adolescentes. Recuerden que en la sesión pasada hablamos, y de hecho fueron las conclusiones a las cuales llegaron muchos de los grupos pequeños, y necesitamos darles ese protagonismo. Yo quisiera pedirles que cada país guarde esa pregunta ahí, porque ustedes ven que estamos construyendo un banco de datos, materiales, herramientas y recursos, y esto nos va a llevar a algo. Ustedes mencionaban que necesitamos trabajar más en línea, más en redes, más en la cuestión digital. Entonces, todo este camino que estamos recorriendo como equipo nos va a llevar a un proyecto. Entonces, sigan guardando esas respuestas ahí. Hoy participó Bolivia. Después vamos a hacer una sesión para visibilizar esas mejores prácticas y también para pensar cómo vamos a caminar en un proyecto en el cual cada país va a tener que trabajar, y es la propuesta que les vamos a hacer al final de la 4ª semana de interacciones. Acuérdense que vamos en la 2ª. Todo esto tiene un hilo conductor. Vamos pasito a pasito para poder construir algo muy lindo que pueda ser usado localmente, pero que también sea nutrido de todos los que estamos acá reunidos, ¿vale? Seguimos con una parte que a mí me encanta de estos diálogos regionales, y son las preguntas para nuestro invitado.
Uno de los grupos fue afortunado porque tuvo a Héctor Morales, como lo vieron en la presentación del video, gran amigo guatemalteco, hermosa su esposa, hermosas sus hijas. Y bueno, ustedes ya saben que él desde su experticia como profesional viene a ayudarnos a entender un poquito más sobre el universo de los jóvenes y adolescentes. Entonces, este es el tiempo para que Héctor, dinos hola, querido Héctor, por favor. Ahí está. Hola. Hola a todos. Muy buenas tardes. Bueno, aquí vamos a tratar de elaborar algo que el Señor nos ayude. Claro que sí. El Señor nos ayuda con certeza. Ok, preguntas para Héctor, equipo. No pierdan la oportunidad de sacar eso que siempre quisieron preguntar y que no han podido hasta el momento. ¿Quién dijo yo primero? Y hagámoslo igual por grupos, como por el primer grupo. Listo, primer grupo. Mateíto, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, teníamos dos preguntas, no sé, tiro ahí. Tírala. Primero que nada, ¿cómo abordar temas de sexualidad con los jóvenes sin hacer que sea algo tabú o algo incómodo? O sea, con naturalidad. ¿Qué pique? Pues, bueno, no sé si pique se entiende o no. Bueno, gracias. ¿Cómo abordar el tema de sexualidad con los adolescentes sin que sea un tabú? Hermanos, en serio, abórdenlos sin mayores problemas. Los adolescentes lo resisten mejor de lo que lo resistimos los adultos. El tema de la sexualidad. Cuando usted se abre con ellos a preguntarles, ellos se van a abrir mucho. Al principio les va a dar un poquito de pena a ellos. ¿Cómo es que eso que un adulto me pregunta estas cosas? ¿O cómo me está contando estas cosas? Entonces sea muy honesto con ellos, sea muy abierto, sin entrar en la vulgaridad, ¿verdad? Porque eso también es otra cosa que yo he visto mucho, ¿verdad? Se entra en la vulgaridad y eso ya le quita cierta seriedad. Entonces, eso. Lo otro es que cuando el adolescente se abra, usted trata de mantener la postura, la seriedad, que no se asuste, ¿verdad? Porque los adolescentes sí pueden hablar cosas uno no está preparado para oírlas. Por ponerles un ejemplo, en un lugar aquí de Guatemala, yo no sabía, pero sí habían costumbres en las áreas rurales muy remotas del país, en donde habían ciertas prácticas para los adolescentes para que dejaran de ser hombres. Perdón, para que dejaran de ser niños. Y era que el adolescente tenía que empezar su vida sexual y a veces el grupo de adolescentes, de amigos, los obligaba a tener relaciones sexuales con algunos animales. Era el punto que para ellos era algo muy, muy común escucharlo. No quiere decir que era lo más saludable ni lo mejor. Sin embargo, cuando se lo contaron a un adulto, el adulto fuera de esa comunidad, hizo una gran algarabía y todo. Entonces, ¿qué pasó con el adolescente? La vergüenza le cayó en su conciencia, se cerró completamente. Yo estoy mal, no sirvo, soy una vergüenza para todos, ¿ya? Entonces, eso lo supimos en un proceso de psicología clínica, ¿verdad? Con el adolescente. Entonces el adolescente quiere confiar sus cosas, porque si uno se acerca, que quiere que confíen en uno, pero si al momento de que le dan cierta información, el adulto se desestabiliza, ahí ya perdimos, ¿verdad? Entonces hay que ir con toda la apertura con los adolescentes y dispuestos a escuchar, ¿verdad? Por lo menos en ese ámbito, ¿verdad? Aparte ya entremos en profundidades sobre la sexualidad, sobre lo que hoy día significa la sexualidad desde las perspectivas de género. Eso ya es otra cosa para profundizar, pero de momento eso, ¿verdad? Hablemoslo sin tapujos, decimos en Guatemala, es decir, sin muchas consideraciones a eso, ¿verdad?
Gracias, Héctor. Matthew, segunda pregunta. Y la segunda pregunta, dejando de lado lo sexual, nos gustaría conocer dentro de la psicología de un adolescente, cómo un joven tipo recibe los cambios externos, cómo se comporta ante cambios externos, tipo ante los padres y eso. No sé si Gabriel puede complementar la pregunta, si es que se entendió o no. Bueno, la pregunta en sí, enfocada a que, como se habló más del tema sexual, verlo también desde el punto de vista externo, cómo comprender más al adolescente desde los cambios externos, sobre todo con los padres, con los amigos, sobre todo con los padres, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Ok. Bueno, ¿recuerdan ustedes que el adolescente está abandonando la niñez? Sus cambios neuronales, o mejor dicho, su cerebro está desarrollando más conexiones más en el área frontal. Entonces va a comenzar con muchos razonamientos, ¿sí? A hacer muchos razonamientos. Si me han dicho esto toda la vida, ¿por qué estoy en esto? Es por eso que el adolescente entra a veces en conflicto con los adultos, porque se está comenzando a dar cuenta. Y su capacidad de raciocinio está creciendo. Y cada vez se da más cuenta a veces que ha sido engañado, pierde, de hecho, eso es algo que pasa, que comienza a perder su admiración hacia sus papás. Y por el otro lado, entonces entra en una etapa de confusión, ¿sí? Porque él está, pues, toda la vida me enseñaron esto y ahora me estoy dando cuenta de esto, ¿verdad? Es decir, porque él ya comienza a ser capaz de razonar de esa manera. En segundo lugar, los papás o el adulto en general, ¿cómo es un adulto general frente a un adolescente? El adulto es, me tenés que escuchar a mí, yo tengo toda la experiencia, yo tengo toda la sabiduría del mundo, si lo queremos ver así. Pero el adolescente comienza a decir, momentito, no es así. Usted está equivocado en esto y lo otro. El adulto, entonces, parte de lo que, lo que ha desarrollado su adultez es creyendo que tiene poder y control sobre los menores. Cuando él comienza a ver que no es así, el mismo adulto comienza a desestabilizarse porque se le mueve el mundo también al adulto que ha tenido la relación con el adolescente, ¿verdad? Lo está perdiendo desde la perspectiva del adulto. Es decir, ya no lo está controlando, ¿verdad? Entonces, comienza una dinámica de estira y encoge. Por eso es que se le conoce a esa etapa a veces como la etapa de la rebeldía de la persona, ¿verdad? Pero no es tanto eso como que la forma en que se ha ejercido la autoridad sobre el adolescente o sobre el niño, que ahora es un adolescente que ya no la acepta como antes, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, el adulto pierde cierto control, el adulto ya no puede tomar las decisiones sobre el adolescente, eso también asusta al adulto que está a cargo del adolescente, ¿verdad? Entonces, y el adolescente tiene esa otra postura, ¿verdad? Ah, no, estos me han engañado toda la vida, yo voy a seguir mi vida, déjenme vivir mi vida. Entonces, hay un campo de batalla que se da ahí, ¿verdad? Que, como muchos han expresado, llega el momento de tratarnos en un tú a tú con el adolescente, ¿verdad? Si bien es cierto, seguimos teniendo autoridad con ellos, si somos cuidadores de ellos, tenemos autoridad sobre ellos, pero ya no es un autoritarismo que manejábamos antes, porque les hacíamos todo y esperábamos todo de ellos, ¿verdad? Ahora es, yo respeto ahora tus puntos, bueno, debimos haberlo respetado desde antes, pero yo respeto ahora lo que me estás diciendo, comencemos a entrar de acuerdo, nos manejamos más como amigos, ¿verdad? Eso ya lo dijeron también en lo que yo escuché en los grupos. Así es como se ve exteriormente también el adolescente, ¿verdad? Las razones de por qué, insisto, en esto podríamos ahondar también mucho, y que tiene que ver también a veces con la cultura, lo que él habla con sus amigos, y de hecho, los amigos es su grupo preferente. Él va a preferir más a los amigos que a sus papás, ¿verdad? Entonces, los papás
deben procurar siempre ver qué modelos también le van a sugerir al adolescente, ¿verdad? Eso no quiere decir que los papás se alejen, pero también usted puede ver que a veces los adolescentes tienen como un consejero, alguien externo a su familia, y pues, a veces es un maestro. Es decir, una persona externa a la familia adulta sí puede tener esa cercanía con el adolescente, pero sí hay que trabajar en eso, ¿verdad? Excelente, Héctor. Gracias, Mateo. Gracias al grupo por las preguntas. Grupo número 2, ¿alguna pregunta? Grupo número 2. Sí, o algún grupo que tenga preguntas. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta también. Dale, Jorge Moncada primero y después vamos con Luis Bisbal. Ya. Gracias por la ponencia. Si un adolescente fue abusado o ha sido expuesto a cosas no apropiadas a su edad, ¿qué recomendaciones nos darías para poder tratarlos? Bueno, en principio, siendo un tema muy delicado, hay que acompañarlo con las instancias también encargadas de esas áreas. Por ejemplo, no tomarse el tema desde una consejería porque si el tema es muy delicado. Entonces, uno es buscar un apoyo externo de un psicólogo que le pueda dar acompañamiento. Pues es un lado. Pero por otro lado, es ver qué tipo de abuso fue, ¿verdad? Y buscar el apoyo más técnico-legal, porque sí hay un reparo que hay que hacer ahí, ¿verdad? Entonces, ese tema del abuso es bien, bien complicado, pero de momento es seguir desarrollando un entorno de que le dé confianza al adolescente, porque uno de los problemas del adolescente cuando ha sido abusado, en principio es que se le ha normalizado que ese tipo de prácticas son, pues, valga la redundancia, son normales, ¿verdad? Entonces, él va a ir creyendo que que esa práctica incluso él la puede reproducir, ¿verdad? Entonces, seguimos con la idea de plantearles modelos saludables de vida. Entonces, cuando él lo normaliza, eso puede ser una de las cosas, de los problemas que dé el abuso continuo, ¿verdad? Lo otro es que como el abuso sexual es tan íntimo, destroza desde adentro, ¿verdad? El corazón, al punto, como ha sido un abuso, si es un abuso sostenido igual, mina la confianza en sí misma, el amor propio del adolescente, mina sus sueños, mina sus ganas de vivir, ¿verdad? Entonces, el abuso sexual pega en lo más profundo, porque la intimidad es uno de los aspectos más íntimos del ser humano. Entonces, cuando eso pasa, pueden pasar por depresión, pueden pasar por intentos de suicidio, pueden pasar por el lastimarse a sí mismos, y para ajuste de pena la cultura a veces no ayuda con esas cosas, porque la cultura lo permite, ¿verdad? Y yo he escuchado a señoritas, poniendo el caso de las señoritas, que el adulto no les cree, ¿verdad? Entonces, cuando pasan en esa faceta de que no les creen, va a creer que él tiene el mundo en contra. Entonces, hay que ser muy, muy particulares con ellos, teniendo el cuidado del acercamiento que tengamos a ellos para que ellos tampoco lo malinterpreten. Nosotros sugerimos siempre mujer con mujer, hombre con hombre, ¿verdad? En el trato, más cuando hay sospechas de que está habiendo un abuso, ¿verdad? Y cuando el joven o la señorita lo haga público o lo diga o rompa el secreto, hay que apoyarla mucho con los próximos pasos a dar. Y en ese sentido, pienso yo que hay que tener políticas en el ministerio de cómo responder ante situaciones como esas. Por ejemplo, ¿con quién se va a ir primero, verdad? ¿Quién va a poner una denuncia si nos toca a nosotros como ministerio
o se va a hablar con los papás para que los papás lo hagan. Si fue un papá, ¿cuál va a ser el procedimiento que se va a tomar para realmente darle un soporte? A menos aquí en Guatemala, no sé allá en el sur, y en Guatemala, las instituciones donde un joven diga que fue abusado tienen la obligación de poner una denuncia una vez se hayan enterado. Si no lo hacen, los que estén a cargo de la organización o de la institución corren el riesgo de ser enjuiciados y lleva cárcel, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos hablando de un tema muy, muy grande que valdría la pena abordar. Claro. Solamente para hacer ahí, excelente que menciones las políticas. Acuérdense los que pudieron estar en Brasil el año pasado, gran parte de nuestro encuentro en Brasil fue acercarnos a una metodología adecuada para que cada uno de nuestros Juventud para Cristo tenga una política de protección para la infancia y la adolescencia. Vital, nosotros que trabajamos con jóvenes y adolescentes. Pregunta de Luis Bisbal y preparamos la última pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta para Héctor antes de darle paso a Luis? ¿Alguien más? Habla ahora, calle para siempre. Está, listo. Luis, tu pregunta. Gracias. Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, Héctor, la pregunta que quiero hacerte no va en el sentido de que ha tomado las preguntas, sino en sentido más bien hacia la parte macro, Juventud para Cristo. Es basado en lo que hablamos hace un momentito nosotros, en el grupo de nosotros. Había comentado en la entrevista algo muy interesante, y es acerca de que nosotros, como Juventud para Cristo, deberíamos ser los especialistas en jóvenes. Lo había comentado con José Carlos, algo que siempre hemos creído y creo que el escucharlo de tus labios es muy importante. En tu opinión, como psicólogo, ¿cuál sería tu aporte o tu comentario? ¿Qué harías acerca de cómo podríamos alcanzar eso, en tu opinión? ¿Cómo podríamos nosotros como Juventud para Cristo lograr un óptimo allí en esto de ser especialistas en jóvenes y adolescentes? Ok. Bueno, esa es muy buena pregunta. Y nosotros hemos hablado mucho de eso también con Mayra y con José Carlos. En principio, ser intencionales, ¿verdad? Nos vamos a preparar. Dos, y eso se puede hacer incluso en cada país, buscar si hay instituciones que den educación, y tal vez quiero decir esto con mucho cuidado, pero no necesariamente, digo por si no lo hay, tiene que ser cristiano evangélico. Puede ser una institución educativa del país, una universidad, que a veces dan cursos, dan diplomados. Si hay instituciones cristianas, ver si tienen currículum que tiene que ver con el tema de la juventud y adolescencia, o niñez y adolescencia. Lo otro es hacer las preguntas que tenemos e ir precisamente con profesionales, ¿verdad? Y hacérselas. Yo desarrollé en otra institución donde estaba, porque estábamos en las mismas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que nuestros líderes en este ministerio se desarrollen mejor? Entonces fuimos con otras instituciones que ya trabajan también con adolescentes, hicimos conversatorios entre las instituciones, ¿verdad? Los conversatorios iban alrededor de lo que ellos tenían como experiencia, ¿no? Es decir, aprender de las prácticas de otros. Pero lo otro es formalizar la educación que estamos trabajando en el ministerio. Formalizarlo quiere decir que haya una malla curricular de temas que tengan que ver con la niñez y la adolescencia. Y esos temas, yo pienso, esos temas tienen que tomar en cuenta, o el currículum, perdón, tiene que tomar en cuenta la cultura, tiene que tomar en cuenta todas las expresiones de juventud y adolescencia que hay,
Es decir, no solo cómo pensamos como cristianos o como personas que nos dedicamos a un ministerio juvenil, sino los otros que también trabajan con jóvenes y adolescentes en otras partes, otras organizaciones. Por ejemplo, yo conocí muchos casos de adolescentes o de jóvenes que habían levantado casas para jóvenes en áreas marginales del país donde había mucha violencia. Y lo hacían a través del arte. Entonces tenían escuelas de arte. Y ellos de esa manera vieron que le abrían el espacio a los adolescentes de expresión y cómo a través del arte los adolescentes iban cambiando incluso sus perspectivas de vida, iban desarrollando sueños. Entonces, ver la expertise de las otras personas, ¿verdad? La educación es bien, bien importante. Ver las prácticas que hacen otros también es bien importante. Y como digo, tenerlo como parte de los planes anuales que tenemos, ¿verdad? En qué nos vamos a educar este año y formarlo y tener, por ejemplo, estructuras de entrenamiento para los voluntarios, para los de staff, para quienes tienen ciertas posiciones. Es decir, formalizar nuestras capacitaciones y nuestros entrenamientos, ¿verdad? Y yo estoy seguro, hay personas que están dispuestas a trabajar a la par de nosotros en componer algo así para el ministerio, ¿verdad? Y déjenme decirles que yo creo, esa para mí es una muy buena manera de ir como quedando muy en el blanco de lo que pasa en el mundo juvenil, ¿verdad? Es decir, vamos a entender a los adolescentes desde aspectos antropológicos, sociológicos, teológicos, es decir, ir auxiliándonos de esas otras ciencias para poder entender bien el mundo joven, ¿verdad? El mundo adolescente. No sé si eso responde en algo a su pregunta o quiere que le afine más algún detalle. Oh, está muy bien. La idea no era tomarme la tarde, pero sí, esa es la idea. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Luis. Gracias, Héctor. Y ya para finalizar, lastimosamente por el tiempo, esta sección de preguntas y respuestas, tenemos una que acá estuvo por interno muy interesante. Nitia, te escuchamos. Ok. Mi querido Héctor, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos romper las brechas culturales de los adolescentes? O sea, ¿cómo podemos trabajar con adolescentes de la ciudad, aquellos que viven fuera de la ciudad o en nuestro contexto en Bolivia en el campo, ¿no? Y que tienen más arraigadas las costumbres incluso propias del país o de la región, ¿no? ¿Y cómo podemos acceder a ellos? ¿Cómo podemos romper esa brecha cultural? Ok, mira, así rápido, porque a veces las brechas se forman, por un lado, por prejuicios, ¿verdad? Y por otro lado, y prejuicios en doble vía, tanto los que vamos de la ciudad como los que traen ellos, como los que ya hay en la población, ¿verdad? De ahí de los dos lados. Y rápido quiero comentar este ejemplo. Un investigador X vino a Guatemala y con su estructura mental cristiana, ¿verdad? Evangélico. Ojo, no la llevo contra los evangélicos, solo que a veces no. A veces esa etiqueta no nos funciona mucho, pero se acercó a una comunidad, hicieron una comida para darle la bienvenida a ellos, ¿verdad? Pero cuando vieron ellos, los investigadores, que las mujeres estaban sentadas en el suelo y los hombres estaban sentados en bancos o en sillas o en bancas. Para ellos fue indignante, ¿verdad? Y hicieron un pequeño alboroto ahí a la hora de la comida. Que cómo era posible que iban a dejar a las mujeres ahí sentadas en el suelo mientras que los demás estaban sentados en las sillas. ¿Verdad? ¿Qué tipo de cultura era esa que despreciaba a las mujeres? Sin embargo, las personas que los estaban recibiendo fueron muy educados con ellos y les dijeron, miren, no se asusten, ¿verdad? En nuestra cultura, nosotros creemos que porque ellos tienen el concepto esto de la Pachamama, ¿verdad? Es decir, de la madre tierra y todo eso. Entonces ellos dijeron, en nuestra cultura,
para nosotros los hombres, nosotros no tenemos el privilegio, no lo tenemos, de sentarnos en el suelo, porque quien está en conexión con la madre tierra es la mujer. Es decir, para ellos en sus concepciones, la mujer que estaba sentada en el suelo era privilegiada, porque tenía relación directa con la madre naturaleza. En la concepción de ellos están al revés que nosotros, ¿verdad? Pero en la concepción de ellos, la madre naturaleza es algo que no tiene parangón, no es posible compararlo, es lo máximo de lo máximo, y la mujer tiene el privilegio de estar ahí, sentada y teniendo esa conexión. A lo que voy con esto es, uno es, si queremos romper las brechas, uno es vayamos nosotros con la disposición de aprender lo que la cultura tiene, ¿verdad? No quiero yo decir de que solamente nos vamos a aprovechar de saber su cultura para romperla, no. Sin embargo, sí tenemos que conocer, mínimo, tenemos que conocer la cultura a la que estamos yendo. Y tenemos que respetarla porque ellos así la aprecian, ¿verdad? Y por otro lado, recordémonos, en palabras del apóstol Pablo, me he hecho a los gentiles para ganar gentiles, así como me he hecho a los judíos para ganar judíos, ¿verdad? Quizá, dice Pablo, gane algunos para el Señor, ¿verdad? Quizá. Entonces, no se trata de correr contra la cultura, ¿verdad? Porque nos vamos a ir topando y vamos a perder nuestros recursos. Pero sí, es de ir en la cultura, meternos en su cultura, tal vez no practicar las cosas que ellos practican, pero sí respetarlos, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Que las personas rápido comienzan a tildar a las personas de que son diabólicas, de que están adorando ídolos, sin tener nosotros a veces el menor ápice de la cultura y el cuidado, porque para ellos significa la vida. Y nosotros vamos a ir a atacar a veces de centro lo que para ellos significa la vida, ¿verdad? Los vamos a desarraigar y eso puede traer problemas mayores, ¿verdad? Así, rápido, eso es lo que pudiera yo decir, ¿verdad? Gracias, Nitia. Gracias, Héctor. Pudiéramos pasar muchísimo más tiempo acá, pero ya para ir cerrando, Héctor, quisiera que rápidamente nos dejaras una palabra. ¿Qué crees tú que no podemos olvidar de estas interacciones que hemos tenido el día de hoy en el marco, y bueno, también durante la semana, en el marco de conocer más profundamente a aquellos jóvenes y adolescentes con los que queremos llegar con este mensaje transformador, este mensaje de eternidad? ¿Qué podrías decirnos, Héctor, ya para cerrar? Bueno, en principio tenemos que estar muy claros, hermanos, y es que muchos jóvenes les está, y lo voy a decir así, espero no ofender a nadie, aquí no es tan ofensivo, pues no sé allá, pero a los adolescentes les está importando un pepino la religión, ¿verdad? Entonces se están volviendo cada vez más ajenos a la religión. La vida religiosa a muchos jóvenes ya no les interesa. Sin embargo, los estudios nos dicen de que los jóvenes sí creen en Dios y que sí aceptan a Jesús y lo ven como una figura a seguir, un modelo. Pero obviamente están rechazando lo que nosotros les estamos planteando, lo que es el cristianismo, ¿verdad? En lugar de ir con esta relación con Jesús, estamos yendo con aquí te traigo estas prácticas para que las hagas, hacerlas para ser salvo, ¿verdad? Entonces, eso lo están rechazando los adolescentes y hoy más que nunca, ¿verdad? Entonces, con ese mensaje en mente, también les quiero decir esto, ¿no? En muchos lugares se dice que la adolescencia es la segunda oportunidad. Si de niño la persona tuvo una infancia penosa, traumática, que no le ayudó a desarrollar sueños, en la adolescencia es la oportunidad. Y insisto, incluso si en su infancia fue destruido,
la adolescencia es su segunda oportunidad. Nosotros trabajamos con adolescentes. Y por eso yo digo, nos tenemos que especializar con adolescentes, en adolescentes, en el trabajo con ellos. Pero también tenemos que ir rompiendo nuestras, también que son culturales a veces, pues, pero con nuestros prejuicios de adultos, porque el adultocentrismo, que es que todo va en torno al adulto, incluso piensa cómo debe ser la vida del adolescente y no le da chance al adolescente de pensar su propia vida. Tenemos que ir nosotros también apartándonos de esta forma de pensar que solo lo que nosotros digamos va a poder mejorar y llevar a un mejor término o a una mejor vida al adolescente. Y no necesariamente es así. Él puede escoger, por ejemplo, sin ir muy lejos, su carrera. Él puede comenzar a luchar por sus sueños, escuchar lo que ellos tienen que decir en cuanto a las cosas que también les preocupan. No asumir a nosotros que ciertas cosas les preocupan a ellos, cuando no les preocupan. No asumir que la forma en que hacemos evangelismo va a ser el mejor canal para llevarles el evangelio tampoco. Algo que mencionaba Nitia era que ellos están haciendo TikToks o ver de qué manera esos canales, ¿verdad? Aprovechar esos canales. Sin embargo, cuando se nos abra la puerta, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí, verdad? Entonces, ¿qué es lo que el adolescente nos va a querer contar y qué vamos a nosotros a hacer con lo que el adolescente nos cuenta? Y por último, bueno, dos cosas para terminar. Uno es, no le tengamos temor a las ciencias, ¿verdad? Alguien decía ahí que la labor de la teología era acompañar a las ciencias. Tampoco que las ciencias nos dicten lo que debemos hacer, pero sí hacer un acompañamiento, porque no todo lo que nos diga la ciencia está mal, ¿verdad? Al contrario, mucho de lo que sabemos hoy de los adolescentes ha sido por la ciencia. Entonces, estar dispuestos a escuchar de las ciencias y si quieren estar más tranquilos en cuanto a las ciencias, lo que sean las ciencias biológicas, ¿verdad? Lo que nos encamine por un área que se nos sea más familiar, ¿verdad? Las ciencias biológicas nos pueden ayudar mucho. Lean, tal vez lo hacen, pero lo voy a decir de todas maneras, léanse libros que tengan que ver con la adolescencia y la juventud. Entonces, porque nos van a ampliar el conocimiento. Y tal vez decir esto, libros que aborden estos temas desde perspectivas que puedan hacer un acompañamiento entre la teología y la ciencia, ¿verdad? No solamente libros como de autoayuda para adolescentes, no, ¿verdad? Sino que libros que nos reten lo que ya hacemos nosotros con los adolescentes. Y por último, tengamos cuidado con los números. Tener muchos jóvenes no quiere decir que las vidas de ellos están siendo transformadas. Luchar nosotros a veces por tener muchos jóvenes, y si no tenemos la capacidad institucional para atenderlos bien, mejor no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, eso quisiera decirles, y ánimo, hermanos. Quiero decirles que aprecio mucho lo que ustedes están haciendo por los adolescentes. Es esta segunda oportunidad que ellos tienen y probablemente sean ustedes quienes le puedan dar esa oportunidad y con ello prevengamos a aquel que se va a querer suicidar más adelante o que va a querer perder su vida en X o Y vicio. Tenemos la oportunidad de no solo transformar la vida de los adolescentes, incluso transformar las generaciones. Así que los aprecio mucho por eso, hermanos. Gracias por eso y mucho ánimo, hermanos. Tenemos muchos retos por delante, así que y estamos aquí para acompañar en lo que ustedes quieran o piensen que de algo podemos servir. Voy a decir algo que siempre dice José Carlos cuando no tiene nada más para decir, wow. Después de eso, no voy a dañarlo tratando de decir algo medianamente inteligente. Héctor, muchísimas gracias. Gracias por
ayudarnos a tener una perspectiva muchísimo más amplia. Definitivamente, después de todo lo que hemos escuchado hoy, no solamente de Héctor, sino también de cada uno de ustedes, yo soy la primera que dice, yo quiero ser especialista en jóvenes y en adolescentes. Y aquí vamos a sumar esfuerzos, desde la regional vamos a hacer todo lo posible para que así sea, y vamos a agradecer muchísimo la disposición que ustedes van a tener en sus lugares locales, en sus realidades puntuales, allí donde cada uno está, para hacer esto posible. También muchísimas gracias a todos ustedes por participar, les mandamos un abrazo grande y nos encontramos en la próxima semana para un nuevo diálogo en vivo. Chao a todos. Bye. Chao.